La fecha para salir a emitir nuestro voto a favor de la consulta se aproxima este 1 de agosto, ¿verdad? Hay que salir a emitir nuestro voto a favor de la consulta. La pregunta que nos hacen es que si estamos de acuerdo o no en llamar a cuentas a los actores políticos del pasado, de los que en algún momento tomaron esas decisiones que generaron pues la violencia, generaron la injusticia, generaron pobreza, generaron desigualdad en esta sociedad, esa violencia que hasta ahora lo estamos padeciendo, y decisiones pues no digo equivocadas, sino decisiones que se tomaron con alevosía y ventaja al estar ellos en el poder, y que desde luego pues solamente fue para favorecerse ellos mismos, sus amigos, su familia, y dejaron en el abandono a todo un país que clamaba por justicia, que clamaba por que tuvieran de ellos misericordia, un pueblo que padecía, incluso padecía el hambre, de la escasez de tener los bienes de consumo de alimentos, pues el pueblo lo estaba padeciendo, un pueblo que se abandonó en sus labores de campo, en su producción de campo, en sus cultivos, un pueblo que fue despojado muchas veces de sus tierras, un pueblo que también podemos verlo en el caso de esas reformas que venían privatizando hasta la educación, la salud, venían privatizando todo lo que nos quedaba, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, pues todo ese pueblo fue dañado en conjunto, no solamente los más necesitados, sino que en algún momento los derechos de los trabajadores, los derechos de los maestros, los derechos de trabajadores de diferentes instituciones de gobierno, como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y así el daño que causaron pues fue enorme. No se midieron a la hora de saquear a México, y hasta el día de hoy pues estamos padeciendo. También esa violencia que generaron, esa violencia al incrementarse la delincuencia organizada, la delincuencia del narcotráfico, el tráfico de armas, y todo esto pues fue causa de un mal gobierno que solamente estuvo para saquear, para robar, y nunca para vigilar por dar un mejor servicio, una mejor atención a la ciudadanía. Este 1 de agosto pues nos queda salir a dar nuestro sí, de nuestro apoyo a esta consulta popular que se llevará a cabo este 1 de agosto. No seamos indiferentes, ¿verdad? Porque he escuchado gente que dice: yo me dedico a mi trabajo, yo me dedico a hacer lo mío y no vivo de la política. Esto no es política. El llamar a cuentas a un delincuente no es política. Es hacer justicia, es procurar la justicia. Es procurar la justicia entre nosotros como mexicanos, entre nosotros como pueblo, entre nosotros como sociedad, que debemos unirnos en estos casos donde se está llamando a personajes malévolos, personajes que sin misericordia actuaron en contra de toda una nación, y especialmente de los más desprotegidos, de los más vulnerables, que muchas veces hasta estas alturas no tienen acceso a la información,
a la verdad que debe llegar en cada pensamiento, en cada ser humano, en cada corazón, para que tome decisiones correctas en la vida diaria, porque habían sembrado o habían establecido un sistema de manipulación eh, pues bien eh, cimentado. Fue muy complicado irlo golpeando para que se fuera debilitando. No fue hasta que los medios de internet, los medios de las redes como medios de comunicación, fueron los que de alguna manera les quitaron esas fuerzas que tenían este sistema de manipulación que este gobierno corrupto del pasado pues tenía bajo su control, bajo su dominio, y desde luego con la intención de sacar esa ventaja mayor, o con la intención de aprovecharse de la ignorancia que ellos mismos habían creado en la sociedad. Ahora en estos días pues tenemos las redes sociales para unirnos, para luchar por ese fin de justicia, por ese fin de procurar cada día cimentar un mejor pensamiento, un pensamiento de apoyo mutuo, de que no solamente los que luchan frente a frente, en el caso de los actores políticos, aquellos que luchan por los activistas, aquellos que muchas veces están luchando por derechos del trabajador, por derechos de la sociedad en general, sino que también nosotros como pueblo debemos mostrar ese apoyo para que la justicia llegue, para que la justicia rinda frutos para bien de la sociedad. Tenemos todavía en estos días jueces que forman parte del sistema corrupto que se vivió en el pasado, y que ellos no quieren dejar esas ideas que tienen arraigadas, y solamente pensar en el soborno, pensar en que la justicia la debemos comprar para que nos llegue, o para que se nos haga justicia debemos de comprar sus pues las decisiones a favor nuestro de los jueces, sino que pues no debe ser así. Nosotros esperamos, y por eso es que como sociedad sostenemos el sueldo de cada trabajador, empleado de gobierno, jueces, y todo lo que nos corresponde como ciudadanos, pagando nuestros impuestos, pero que también esperamos que se nos atienda como debe de ser, en base a las leyes, aplicando bien las leyes, aplicando bien la justicia. Y es lo que esperamos, que en esta ocasión pues los expresidentes pues sean llamados a cuentas. Y de acuerdo a la pregunta, pues entendemos que no solamente los expresidentes, aquellos funcionarios que estuvieron alrededor de estos presidentes, de estos gobiernos, pues también deben ser llamados a cuentas. Y creo que pues la herramienta se nos está dando, una consulta popular donde yo como pueblo pueda decidir que debo decidir que en este caso donde se practicó la injusticia, el robo, el saqueo, pues decidir de que deben ser llamados a cuentas, de que sí se debe llamar a cuentas a estos personajes, que a veces los vemos hablar, criticar, juzgar al gobierno actual.
de manera cínica, porque no tienen pena, porque no tienen vergüenza en todo lo que causaron, en todo el daño que causaron, y se atreven todavía a ser personas de opinión, personas de, de contienda en las redes, cuando deberían estar apenados, avergonzados por todo lo que se les está sacando a la luz, por todo lo que se les está sacando en los registros que se pudieron dar, que se pudieron encontrar, de todo lo que, comparando lo que ellos hicieron con lo que está haciendo este presidente. Yo no recuerdo un presidente sin pensar que lo único que hicieron fue robar, desmantelar las empresas de gobierno, llevar a México a devaluaciones. A cada día, nosotros como mexicanos estábamos acostumbrados a que todo el tiempo pues subía y subía, y no veíamos el fin de todo eso porque ya estábamos acostumbrados, no esperábamos que un día cambiaran las cosas. En estos días, cuando un gobierno está trabajando y vemos que los recursos se están invirtiendo para hacer proyectos que beneficien al pueblo, en especial al pueblo, entonces nos damos cuenta que qué tan malos fueron los que estuvieron en el pasado. Por eso la consulta, no debemos ser indiferentes a esta consulta, sino que salir y emitir nuestro voto a favor de que se llamen a cuentas esos políticos, ese gobierno corrupto, que se llame a cuentas. La pregunta dice así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En sí, pues está hablando de los actores políticos, de los actores, de los que en su momento tomaron decisiones. Y en un gobierno siempre va a haber diferentes personajes involucrados a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser cómplice de saqueos, de ser cómplice de desvío de recursos, de ser cómplice de entregar los recursos a particulares, los recursos de la nación, las empresas a particulares, las empresas del pueblo entregadas a particulares, la privatización de bancos, la privatización de empresas que eran un apoyo para la ciudadanía, para apoyar, por ejemplo, el campo, para apoyar la ganadería, diferentes empresas que fueron pues desmanteladas por el salinismo, por el peñismo, por Cedillo, Calderón, Fox. Ellos son los principales que deben de dar la cara por todo el daño que se causó en el pasado. Bien, amigos, un saludo. No voy nunca, jamás, a traicionarles.